Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Van a estar hoy con nosotros el senador nacional del socialismo, del FAP, Frente Amplio Progresista, Rubén Giustiniani, el concejal justicialista Osvaldo Miatelo y la concejala del PRO, Laura Huescam. En horas en las que la novedad, si se quiere, política, vino por el lado de la relación radicalismo-socialismo en Rosario, esa relación tan particular entre un sector que lidera Jorge Boazo y el Ejecutivo Municipal. Ha renunciado Sebastián Chale a la Secretaría de la Producción. Quienes sean televidentes de este programa no notarán demasiadas sorpresas en qué termina esta relación. Estuvo acá con nosotros hace 7 días, el lunes pasado, Jorge Boazo, quien hizo toda una catarata de críticas hacia el socialismo, hacia la relación que mantienen radicales y socialistas adentro del Frente Progresista. Bueno, finalmente se va Chale. ¿Qué implica esto? ¿Que se rompe la alianza en Rosario? A priori sí, porque ustedes adviertan que el punto cúlmine de esta saga de denuncias de Boazo, que viene desde hace años, fue, según él, un episodio de coimas con el tema de la basura. Me parece que ahí había un momento en que el Ejecutivo Municipal debió haber dicho basta. Finalmente es Chale el que se va, y con él se va, podríamos decir, el boacismo. Uno piensa, de acuerdo también a lo que veníamos diciendo en este programa y atento a esta relación que nace entre Boazo y el PRO, saben ustedes que Boazo se reunió con el principal operador político de Macri, que es Emilio Monzó, que era una decisión de Boazo, del boacismo de Chale. Pues ha salido, según me dicen, ha contado con el apoyo de el radicalismo provincial, de Mario Barletta, que es nada más ni nada menos que el presidente del partido a nivel nacional. En consecuencia, bueno, hay que ver esto cómo influye en la relación socialismo-radicalismo ya a nivel provincial. ¿Terminará Boazo siendo candidato a concejal del PRO? Se lo vamos a preguntar a Laura Huescam. ¿Nace una nueva alianza? Bueno, eso se verá. Lo concreto es que cuando se dice, bueno, no, para las elecciones falta un montón, es tiempo de hablar de otras cosas, ya la política empieza a posicionarse de cara al 2013, donde hay elecciones a concejal, a diputado nacional, y no hay elecciones a más nada, no se renuevan en la provincia de Santa Fe otros cargos. Empieza la política a dar algunas señales en la provincia de Santa Fe. De todo esto, entonces, los invito a quedarse. Vamos a hablar también de qué ocurre a nivel nacional, qué pasa con el gobierno nacional, qué pasa con la oposición. Para esto, tras el corte, viene Rubén Giustiniani.
Está con nosotros el senador Giustiniani, bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Un gusto, Mauricio, estar acá en su programa. Sé que no es su métier, pero como dirigente socialista importante le tengo que preguntar cómo recibió esta noticia de la ida al margen de Chale, de la Secretaría de Producción, lo que parece ser una ruptura entre el radicalismo, un sector del radicalismo al menos, y el gobierno municipal. Bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Que a pesar de esto que es la renuncia de Chale, de la relación siempre difícil siempre, que ha sido. Siempre sí, traumática. Sí. Esperemos que, bueno, que exista diálogo y que se recomponga la situación, porque no hay espacio por fuera del Frente Progresista Cívico y Social. Es decir, que acá hay que entender de que a través del diálogo y de la autocrítica de todos, es decir, que todos somos responsables de que la situación se supere y se consolide el Frente Progresista. Sí, yo no estoy ni en las conversaciones internas y dejé la presidencia del partido hace poco, así que, pero me parece que es el diálogo porque está la responsabilidad de conducir los destinos de una ciudad como Rosario y de la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, reconducir la situación y mejorar las relaciones entre los dos partidos fundamentales del Frente Progresista, que es la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, es fundamental. A nivel nacional, uno observó en las últimas elecciones lo que a priori pareciera ser una estrategia desacertada, ¿no? De que cada partido de la oposición tenga su candidato. Digo, cada partido, me refiero a la Unión Cívica Radical, al socialismo, algunas otras expresiones de centroizquierda que aparecían por allí. Digo, ¿usted cree que eso fue desacertado? ¿Hay alguna posibilidad de que cambie esa estrategia para las elecciones, por ejemplo, a diputado nacional? Bueno, claramente el resultado electoral mostró dos cosas, no solamente un triunfo contundente de la fórmula del oficialismo, que sacó casi el 55%, sino además también lo preocupante fueron los casi 40 puntos de diferencia con nosotros, que salimos segundo con la fórmula Wiener-Morandini, con lo cual recomponer desde ahí, bueno, hay que remar mucho. Primero, desde una actitud nuestra que siempre fue frentista y seguirá siendo frentista, es decir, un Frente Amplio Progresista que hizo una muy buena elección respecto a lo poco, al poco tiempo en que se constituyó, y evidentemente que eso hay que ampliarlo y consolidarlo para ofrecer una alternativa de gobierno al 2015. ¿Sobre qué base? Siempre una base programática. Nosotros siempre dijimos claramente que un frente del no o un frente anti o solo para ganar una elección nunca fue nuestra política, pero que hay que reconstruir una fuerza alternativa en Argentina con vocación de poder y que la gente la visualice como una alternativa real, porque si no vemos hoy lo que pasa, que el oficialismo se constituye dentro de sí mismo como oficialismo y oposición, en donde, bueno, aparece como la oposición Moyano o hasta la nata. Sí. Entonces se trata de que podamos ofrecer una alternativa fuerte, sólida, seria a la ciudadanía para el año que viene y para el 2015 también. Se mostró en el caso Reposo una participación muy activa de los legisladores de la oposición, como creo hace mucho tiempo no sucedía. ¿Cuáles son las circunstancias en el Senado que tiene la oposición? Digo, muchos dicen, el Parlamento es una escribanía, se hace lo que la presidenta quiere. ¿Ha cambiado alguna cuestión a partir del tema Reposo? El tema de Reposo demostró que la presidenta no puede hacer lo que quiere. De mandar un candidato impresentable como Reposo y que ese candidato sea votado por el Parlamento. Evidentemente que espero que lo tomen como una lección, ¿no? Como un aprendizaje positivo para el país, porque si no son situaciones en donde son a pérdida del oficialismo, pero también en un desgaste institucional.
Me parece que esto es un punto. El otro punto es una situación objetiva del país, de la economía y de lo social, distinto a años anteriores. Si el gobierno no da cuenta de que las medidas que está proponiendo, todas son medidas que se le están viniendo en contra, la estrategia de la especificación cada vez más genera una ansiedad de demanda de dólares por parte de la gente, y que el paralelo se dispare, y que las operaciones inmobiliarias se frenen, y que entonces se frene la construcción, y que entonces avance el desempleo, que para tener un saldo positivo de la balanza comercial frenan importaciones que la necesita la industria, y por lo tanto se desacelera la industria. Lo vemos en cantidades de fábricas automotrices, que era la gran fortaleza de este modelo. Vemos que las automotrices están anticipando vacaciones, suspendiendo 1.600 en la provincia de Córdoba, 1.600 trabajadores. Es decir que estamos en un momento complicado y vemos que el gobierno no reacciona positivamente. Sigue desconociendo la inflación. Una cosa era desconocer la inflación de 20%, entre el 20 y el 30%. Cuando usted tiene un crecimiento de la economía al 9-10%, y cuando los salarios entonces se pueden negociar en el orden de la inflación, y a pesar que en el discurso del INDEC sigan diciendo de que la inflación es menos de 10 puntos, y otra cosa es cuando la economía se frena y la inflación sigue alta. Ya ahí la gente empieza a demandar de otra manera y el mal humor social empieza a crecer, y ya se empieza a ver en las encuestas de opinión donde la popularidad del gobierno y de la presidenta bajan sustantivamente. Es decir, ese es un contexto distinto. Ahora, cabe a la oposición poder tener propuestas en el Parlamento Nacional y a nivel nacional creíbles hacia la ciudadanía, para que exista esa alternativa a mano de la gente que hoy todavía no aparece. A ver, me parece que algunas medidas del gobierno de Cristina han sido hechas con una lógica de centro-izquierda y han puesto a la oposición en un brete, porque de hecho el socialismo terminó apoyando algunas decisiones importantes, como puede ser el tema YPF, como pudo haber sido el tema aerolíneas, AFJP. ¿Les va corriendo el arco, Cristina, y les hace...? Sí, pero nosotros no tenemos prejuicios en ese sentido. Nosotros hemos votado lo que creemos positivo para el país. Y terminar con la estafa de la AFJP y discutir un sistema previsional de reparto hacia el país nos parece necesario. Por eso vamos a seguir insistiendo con que el doble discurso lo tiene el gobierno, porque estatizar la FJP y mantener a los jubilados en la pobreza con 1.600 pesos, la contradicción es del gobierno, no nuestra. Nosotros no podríamos pedir el 82% móvil con la FJP, que han mostrado en Chile que terminó el ciclo, que han sido una estafa. Y lo hubieran demostrado en Argentina también, que hubiera sido una estafa. Nosotros creemos que el tema de YPF viene lo fundamental ahora. No solamente el patrimonio nacional, la importancia de tener una petrolera estatal con lo que significa el recurso estratégico del petróleo en este mundo de la globalización y de lo que significa el petróleo. Pero ahora hay que tener una empresa eficiente, no puede ser una empresa para los chicos de la cámpora, tiene que ser una empresa que muestre al país que tener una petrolera estatal sirve como empresa testigo para que no hagan los grandes negociados como se hizo con Repsol, expoliando nuestra riqueza y llegando a una situación donde cuando teníamos el YPF estatal, teníamos un horizonte de extracción petrolera a 20, 30 años, 20 de petróleo y 35 de gas, y hoy en 5 años nos quedamos sin petróleo. Es decir que era una política de saqueo. Nosotros no tenemos inconveniente en apoyar lo que creemos positivo para el país. No es con la encuesta de la mañana en que decimos apoyamos la medida del gobierno si el gobierno está alto en las encuestas y si no, no, como hacen muchos en el país. Nosotros no, creemos que la responsabilidad hacia el país hace a que si la medida es correcta, acompañarla. Apareció de nuevo la interna del peronismo, ¿no? Como tantos años anteriores. Uno vio que Moyano
fue a la plaza, decretó un paro con poco acatamiento. Lo que está pasando entre Scioli y la presidenta, y parece haber un escenario para un opositor que diga, bueno, otra vez el país rehén del justicialismo. Algo por allí insinuó Wiener, pero ¿ustedes están haciendo esa lectura? El problema en el justicialismo es la crisis de sucesión presidencial. Esto lo dijo Octavio Paz, que en América Latina el grave problema, lo decía por México, por el PRI, Claro. porque era el dedazo que Sí, el que sí. se iba ponía el que seguía, y era una dictadura, dicta blanda, ¿no? Y eso evidentemente es el problema del justicialismo, porque es el problema del kirchnerismo, y es el problema que le transmite a todo el país cuando no resuelve esta sucesión presidencial. Es decir, daría la impresión como que Cristina Fernández no tiene plan B, no hay quien la suceda. Plantear una reforma constitucional sería un disparate hoy en el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque la gente no acompañaría a una reelección. Le cae mal a la sociedad eso. Por lo tanto, es muy difícil que eso suceda. Entonces, ese problema de justicialismo, no es casual que Moyano haya lanzado delante de la misma presidenta que quería tener un presidente obrero, o sea, él. Y no es casual que Scioli, tan timorato en tantas cosas, ya haya adelantado que quiere ser candidato en el 2015. Bueno, esta es la situación. Evidentemente que eso da también un desafío para la oposición de ofrecer una alternativa creíble hacia el 2015. Lo que nosotros no podemos echarle al justicialismo la culpa si no somos capaces de crear esa alternativa. Es decir, la culpa la tiene el justicialismo. En política, como en la vida, y sobre todo los que estudiamos ingeniería lo sabemos, no hay espacio vacío. Los espacios se ocupan. Si la oposición no ocupa un espacio, el oficialismo hace oficialismo y hace oposición. Sí, además el peronismo arma la cancha, arma el partido en 5 minutos. Claro, exactamente. ¿Se arrepiente de haber sido candidato a gobernador? No, para nada, porque dimos un aporte a la democracia que significa que sea la ciudadanía la que elija a los candidatos. Creo que fue altamente positivo y eso, bueno, cada uno tiene sus interpretaciones. Yo creo que fortaleció a nuestro candidato, Antonio Bonfatti, que era poco conocido, que a partir de ahí fortaleció para ganar la otra elección. ¿Cómo lo ve a Bonfatti? ¿Cómo ve la gestión Bonfatti? Bien, me parece que está trabajando fuertemente las 24 horas, comprometido y compenetrado en la gestión, y bueno, en un marco muy difícil para todos los gobernadores del país, donde la cuestión económica es muy complicada, hay una crisis fiscal. Por ahí decía uno, bueno, con plata cualquiera, ¿no? Sí, cualquiera es vivo. Bueno, acá estamos en una situación complicada y el rojo de las cuentas y las estrecheces fiscales llegaron para quedarse. Es decir, que durante todo este año, y no se sabe si esto va a seguir hacia el año que viene, porque no vivimos aislados de un mundo con una Europa en crisis, con un Brasil sobre todo, que ha pisado el freno a la economía y que por lo tanto, siendo nuestro principal socio comercial, y provincias como la nuestra que tienen un intercambio muy fluido con Brasil, eso nos está golpeando. Como senador, y con esto termino, como senador del FAP, del socialismo, ¿cuál sería su opinión en caso de que aparezca un proyecto de reforma constitucional? No, que no es el momento, no es el momento, y porque eso viene de la mano de la reelección. Tal cual. Y la sociedad quiere que le solucionemos sus problemas en este momento, que es mejorar la economía, mejorar el empleo, combatir la pobreza, hacer un país normal a mediano y largo plazo. Meternos otra vez en eso, decir, otra vez chocamos con la misma piedra que ya chocamos otras veces. Digo, modificamos la Constitución en el 94. Es una de las constituciones más modernas, por institutos de participación ciudadana que todavía no se han aplicado. Por ejemplo, el tema del referéndum, que estoy planteando para el 82% móvil de los jubilados, que lo podíamos plantear para tantos temas como el medio ambiente, la cuestión de la mega minería a cielo abierto, que planteó la presidenta hacer un debate. Sería bueno que toda la sociedad se expida. Esos institutos todavía ni siquiera se han puesto en marcha. Me parece que plantear hoy una reforma en nombre de un sistema parlamentario no suena creíble, porque lo que va a emerger
es que acá el tema es la re, ¿no? Gracias por haber venido, Rubén. No, un gusto. Estuvimos con el senador Rubén Giustiniani, viene ahora Osvaldo Mietelo. Me ves. Me ves. Dicho por propios extraños, el concejal Miatelo es uno de los mejores ediles que tiene la ciudad. Lo tenemos acá. Bienvenido, Osvaldo. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. La pregunta inicial es, ¿le sorprende este cambio que ha habido, esta ruptura entre radicales y socialistas en el Ejecutivo? No, la verdad que veíamos venir, no sé si una ruptura, pero las posiciones eran, en algunos temas, yo diría, diametralmente opuestas. Y por otra parte, me parece que también esta ruptura, más allá de los posicionamientos políticos, también está marcando un resquebrajamiento del sistema que estableció el socialismo de gobierno hace más de 20 años. ¿Qué sería? Y me da la impresión de que algunas cosas empiezan a hacer agua. La falta de soluciones a problemas estructurales de la ciudad, cloacas, pavimento, obra pública en general. Me parece que ubica esta ruptura en otra situación. Si el socialismo o el gobierno municipal estuviera pasando por una época de bonanza, quizás estas rupturas se disimularían un poco. Me parece que adquieren cierta virulencia porque el sistema, digamos, el statu quo que ha establecido el socialismo desde hace 20 años, empieza a hacer agua por muchos lugares y se empieza a ser visible. Dijo acá asegurado la semana pasada, admitió que la situación económica en la municipalidad era muy parecida a la que se vivió en 2008-2009. ¿La ciudad está sintiendo esta crisis, cree usted? Sí, se nota. Bueno, yo le señalaba recién el tema de obras públicas, prácticamente no hay presupuesto de obras públicas, pero más allá del tema económico, me parece que también está haciendo crisis el sistema que estableció el socialismo de alianzas. Me parece que de algún modo los sectores sociales que han acompañado hasta aquí al socialismo, que han cumplido una tarea histórica, por así decirlo, en términos políticos, digamos, que quizás se evidencia mucho con el tema salud en su momento, con la apertura del río y demás, de algún modo se ha agotado. Y hoy la posibilidad de dar respuesta a problemas y el sistema de sectores sociales que acompañan al partido gobernante empieza a tener, yo diría, déficit de capacidad de respuesta. El socialismo, yo en esto digo y sin ser peyorativo, ha establecido en estos últimos tiempos un gobierno de tipo conservador. Conservador en el sentido de administrar lo que está, sin proponerse ningún tipo de modificación mucho más profunda. Y eso tiene un límite, y sobre todo ese límite se ve cuando hay menos plata. Las alianzas del socialismo, sobre todo con el sector, para decirlo de algún modo, los desarrolladores inmobiliarios, que le ha permitido a Rosario un crecimiento del sector privado, que de algún modo usufructó también el gobierno socialista, me parece que empieza a hacer ruido, porque uno ve que ese sector beneficia a algunos sectores económicos, pero que no se soluciona el problema de la vivienda, que al contrario se agrava el tema de los asentamientos, que estamos teniendo problemas serios de ocupación de tierras públicas. Estuvimos hace unos minutos reunidos con el secretario Baita y nos decía que tienen problemas con las plazas, porque hay gente que se instala en las plazas públicas de la ciudad de Rosario, de manera que me parece que hay que replantear la cuestión, hay que repensar un poco lo que se está haciendo y hay que establecer nuevas metas. No sé si el socialismo y su sistema de alianzas está en condiciones de hacerlo y por eso me parece que también empieza a haber estos ruidos. Siendo el tema estrictamente político, porque se podrá decir desde el gobierno municipal, bueno, hubo elecciones hace muy poquito tiempo, el socialismo no solamente ganó FEIN, ganó por un amplio margen, el candidato que llevó en este caso el justicialismo no era justicialista como Caballero. ¿Qué está pasando en el peronismo rosarino? Yo creo que en el peronismo rosarino y de Santa Fe, diría que hay que volver un poquito a las fuentes. Hay que pensar al peronismo como lo que es, un movimiento
movimiento amplio que ha tenido históricamente desde su fundador, hace ya, vamos para 70 años, su izquierda, su derecha, sus matices, sus sectores no del todo a lo mejor homogéneos, pero con unas conducciones capaces de llevar todo eso adelante. Cosa que de algún modo también hizo el socialismo. El socialismo ha gobernado con un frente absolutamente heterogéneo. Administrar las diferencias. Claro. El socialismo gobernó con el Partido Demócrata Progresista, pero también con la Federación Tierra y Vivienda de Delía. Y lo pudo hacer. Me parece que nosotros perdimos eso. He escuchado estos días algunos dirigentes que quieren hacer tribunales de disciplina. Lo dijo Freire acá. Bueno, creo que es un error. Me parece que no tenemos que hacer casa de bruja dentro del peronismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es un proyecto alternativo que contenga los distintos sectores. Si queremos transformar al justicialismo en un partido liberal de centro izquierda, nos va a ir mal. Me da la impresión de que nosotros tenemos que reinstalar el modelo tradicional del justicialismo, que ha sido movimentista y que de algún modo nos ha permitido, yo diría, tener la vigencia durante todas estas décadas que hemos tenido como justicialismo. ¿Se siente usted contenido dentro del peronismo actual? Digo, el peronismo rosarino asume Tonioli. ¿Se siente usted partícipe? ¿Lo hacen sentir partícipe? No, yo creo que esta conducción expresa una parcialidad del peronismo, importante, y a la cual respeto, pero una parcialidad. Me da la impresión de que muchos sectores del justicialismo no nos sentimos comprendidos. Me parece que aparte de algunos que han sacado votos, por ejemplo, concretamente la arquitecta María Eugenia Bielsa, y el sector político que acompaña y en el cual yo estoy incluido, que acompañamos su mirada de la política, no estamos incluidos en esto. Pero bueno, respeto, han sido elegidos si bien no fue una elección, fue una lista de unidad que se hizo, pero creo que no representa la totalidad del partido. El caso puntual de lo que usted dice, yo siempre hago esta diferenciación. Es decir, el peronismo ganó todas las elecciones en la provincia, en el último tramo, menos la más importante, que es la elección a gobernador. Y me pregunto, ¿hubo autocrítica, análisis sobre esa cuestión? Porque uno puede decir, bueno, los votos están, los votos del peronismo lo tiene. Hay dos excepciones, la elección a gobernador y la elección a intendente. Claro, bueno, yo creo que eso tiene que ver con que las personas que representan un proyecto, hoy más que nunca, y sobre todo con el nuevo sistema electoral, tienen mucho que ver. Y esto no va en desmedro de nadie, pero evidentemente el análisis que usted hace es así. Hubo candidaturas donde nos fue muy bien y otras donde nos fue mal. Bueno, creo que hay que hacer un análisis que tiene que ver con eso, y me parece que está relacionado con lo que decía antes. Cuando se intenta representar o imponer un solo sector por sobre el resto, nos va mal sistemáticamente. Creo que tenemos que escuchar a la gente. Si la gente y la ciudadanía de Santa Fe votó, yo diría masivamente, a María Eugenia Bielsa, no puede ser que después la dejemos a un lado en la autoridad de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Esos son errores que se pagan. Esto que usted dice, ¿alguna vez el peronismo lo zanjará? Porque digo, uno lo consulta con Rossi, con Obeid, con Perotti, y dicen, bueno, hemos logrado una unidad que nos permite, con Rossi, que nos permite de ahora en más hacer una lista representativa del peronismo. Pero yo creo que la lista no se hace de arriba para abajo. Por lo menos una lista con aspiraciones a ganar. Y el peronismo, si algo tiene, es vocación de gobierno, no de oposición. De manera que creo que me parece bien que se hagan todos los esfuerzos de unidad, pero me parece que lo que nosotros tenemos que escuchar es que está diciendo la gente, el peronista y quien no es peronista, porque hoy ya no se gana más con el voto propio. Yo diría que el voto propio peronista, socialista, radical es minoritario. Hoy se gana con una inmensa cantidad de gente que es independiente
y que está buscando a ver quién expresa mejor sus intereses, su punto de vista. Entonces tenemos que mirar eso. ¿Quién de nosotros o quién del justicialismo puede representar mejor esas ideas? Hay un instrumento en la política provincial, política local, que son las elecciones internas, las internas abiertas. Su idea es que para el próximo turno haya ahí una disputa dentro mismo del peronismo para que aparezcan los candidatos. Yo creo que sí. A mí me parece que las listas de unidad forzadas o armadas, y a veces incluso fuera de la provincia y de la ciudad, terminan conduciéndonos a callejones sin salida. Me parece que las elecciones abiertas, que es un buen sistema, permite resolver la disputa y permite potenciar a los candidatos que ganan, de manera que me parece un buen mecanismo y que tenemos que ser capaces de saber usarlo. Me da la impresión que muchos compañeros se quedaron parados en el tema de la ley de lemas, Sí. que evidentemente el peronismo le dio mucho resultado, pero bueno, eso terminó, por la razón que sea, terminó y no vuelve atrás, de manera que creo que hay que saber usar el nuevo sistema electoral y potenciar los mejores candidatos que tengamos. Estamos viendo un momento donde parece surgir el reacomodamiento, ¿no? Por un lado, un sector del radicalismo que conversa con gente del PRO, los peronistas que se fueron a Unión Pro Federal. Yo recuerdo en algún momento que se conformó en Rosario una mesa donde estuvieron representados los dirigentes peronistas, como usted, dirigentes del PRO, de la democracia progresista, el PDP, claro. y que eso, bueno, parecía tener una salida electoral, pero finalmente no ocurrió. ¿Se viene una nueva etapa, una reformulación de aquello? Es que yo creo que es imprescindible. No sé si con esos actores, porque los momentos son otros, pero es imprescindible que nosotros entendamos, recuperemos la vocación frentista del justicialismo y que convoquemos a otros sectores. Yo diría que esa fue una experiencia que no terminó electoralmente, pero me da la impresión que fue un intento yo diría de los más serios de los últimos tiempos, de posicionar al justicialismo como eje de una convocatoria más amplia. El peronismo, incluso en vida de Perón, armaba frente, sabiendo que Perón tenía todos los votos necesarios, pero aún así convocaba a partidos relativamente chicos, como el Conservador Popular de Solano Lima. Me parece que nosotros tenemos que recuperar eso, porque también hace a cómo transmitimos nuestra imagen en la sociedad. Que seamos capaces o no, bueno, ahí va a estar la discusión. Gracias por haber venido, Osvaldo. No, gracias a ustedes, muy amable. Estuvimos con Osvaldo Miatelo, concejal justicialista, corte, y viene Laura Huescam. Está con nosotros la concejala Laura Huescam. Bienvenida, Laura. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo le va? Yo le decía fuera de cámara, bueno, la concejala histórica, porque ahora el PRO es toda una moda en algunos lugares, pero usted fue la primera. Y fui la primera en el 2009 y la verdad que no fue fácil, porque no solamente entrábamos al Consejo, sino que entrábamos sin una base histórica, digamos. Cuando los concejales entran al Consejo, cuando entran dentro de un partido, ya hay toda una estructura que los soporta y los acompaña. Para nosotros fue nuevo y tuvimos que crear esa estructura. Creo que hoy, para los concejales que entraron después, ya todo es mucho más simple. Costó trabajo, pero creo que ese trabajo se redituó. Pudimos ser la punta de lanza en la provincia de Santa Fe, y bueno, después con Miguel del Cel nos reafirmamos en la última elección, y ahora trabajando para la próxima para consolidarnos. ¿Cómo tomó esta ruptura entre radicales y socialistas que termina con la salida de Chale de la Secretaría de la Producción? Me sorprendió lo de Chale como inesperado, pero mirándolo como del sector de Jorge Boazo, era un poco de esperar, porque Jorge venía haciendo denuncias muy serias y venía siendo un opositor muy, muy fuerte
al socialismo, no parecía estar dentro del frente que integran. De hecho, han acordado algunas cosas ustedes, o sea, ustedes en algún momento, el PRO, los concejales del PRO, parecieron más cerca del socialismo en algunos temas que el propio Boazo, que es desde el punto de vista formal, es un aliado. Sí, yo no diría que el PRO se acercó al socialismo. Nosotros somos oposición y con una fuerte vocación opositora, y en eso nos mantenemos. Lo que pasa es que Jorge, bueno, tiene una personalidad también muy fuerte, muy especial, y marca muchísimo las diferencias, y bueno, esto por eso vuelvo a decir, era de esperar lo que pasó. Boazo blanqueó acá, a ver, que tuvo conversaciones con un dirigente del PRO, fue Emilio Monzó, se habla de un acuerdo. ¿Lo ve a Boazo formando parte de una lista? Usted renueva en el 2013. ¿Ve una lista Huescan-Boazo, por ejemplo, a concejal? Me parece difícil, no porque nosotros no abramos las puertas, nosotros somos un espacio frentista, un espacio que nos nutrimos y que esperamos que vengan desde otros lugares políticos a integrarse con nosotros, pero lo veo difícil desde el punto de vista del radicalismo y más de Boazo. Ahora que en un futuro podamos llegar a trabajar juntos, sí, que tengamos consensos hoy para trabajar también, integrar un frente, y lo veo más complicado. O sea, a ver si la entiendo. Sí. Podría esperarse un acuerdo PRO y un sector de radicalismo en el 2015 con Macri candidato a presidente, respaldo de algunos dirigentes radicales, tipo Aguad, que ya lo ha dicho, y Boazo candidato a intendente con el respaldo del PRO. ¿O es ciencia ficción? Y esto es personal, sí. Yo lo veo como una buena idea. Yo creo que a Boazo le hacen falta los votos del PRO para alcanzar la intendencia como él ansía desde hace rato. Tenemos 5 años para trabajar y para construir un frente. Si eso se da, enhorabuena. No lo veo como una mala idea. Lo que no veo es, como usted decía antes, que integremos todos una misma lista a concejales. Ahí lo veo un poco más complicado. ¿Cómo ve el gobierno de Mónica Fein, atento a que usted fue, desde el Consejo, testigo directo de los últimos años de gestión del socialismo? ¿Cómo la ve a Fein? Y yo veo que han perdido mucho. De cuando yo entré, que terminaba un consejo donde había una mayoría automática propia del socialismo, a un consejo donde quedaban 9 concejales socialistas, pero había un acuerdo con 2 que venían de otros partidos. A estos 4 concejales socialistas que les quedan ahora está complicado, y la gobernabilidad se le ha complicado. No la veo tan fácil. Veo que hay deudas pendientes muy importantes, como es el transporte público, que no lo logran resolver. Está el tema de la basura, que estamos con una situación crítica, donde, bueno, usted lo ha dicho, hay denuncias que pueden ser de corrupción, que ha dicho otro concejal, está a punto de declararse desierta la licitación de la basura. Los barrios tienen un déficit de obra pública terrible, y toda la obra pública que se está haciendo es a través del convenio público-privado. Es decir, que tampoco tienen fondos para poder gestionar la ciudad. Entonces yo no lo veo bien. Yo no veo bien cómo viene este gobierno. Veo que venimos cayendo, no le diría poco a poco, yo le diría bastante abruptamente. El hecho de que tengan, como usted decía, solamente que tenga el socialismo 4 concejales, me recuerda a mí el tema de la provincia, donde hay solamente 3 diputados provinciales de socialismo. Yo veo que el PRO es más acuerdista en Rosario, con el Ejecutivo, que lo que es el PRO a nivel provincial con Bonfatti, donde tiene una posición más fuertemente opositora. A partir
de que ustedes trabaja políticamente en Rosario en el Consejo, ¿puede decirse que de ahora en más va a cambiar la relación con el Ejecutivo municipal, que van a ser una oposición más dura, o esto tendrá que ver puntualmente con cada proyecto? No, yo creo que se estudia cada proyecto, porque nosotros no somos oposición por oponernos, nosotros somos oposición justamente para marcar a dónde creemos que las cosas se tienen que hacer mejor. Tomamos y yo tomo cada proyecto en particular, se estudia realmente muy minuciosamente y arribamos a una decisión. En cuanto al nivel provincial, todavía estamos esperando de que el gobernador lo convoque a Miguel del Cel. No nos olvidemos que estamos entre las 3 fuerzas más votadas y que del Cel salió segundo en las elecciones a gobernador. Entonces, realmente debería ser tenido en cuenta y creo que el gobernador lo tiene que invitar. Creo que ya está. Esa que lo va a invitación, invitar. Sí, bueno, que yo todavía no tengo ese conocimiento, pero espero que llegue, porque es un gesto de conciliación con la fuerza que nosotros tenemos 5 diputados provinciales, es muy importante, somos la segunda fuerza dentro del Consejo, tenemos más que los mismos legisladores socialistas. ¿Usted cree que la reforma tributaria, porque todos, o la mayor parte de una buena parte de la sociedad cree que la reforma tributaria en realidad va a terminar perjudicando o actuando sobre el sector del campo? Y no es así. No. Porque la reforma tributaria va a tener directo impacto en Rosario también. Bueno, eso es lo que también nosotros estamos planteando. O se habla de una reforma tributaria o se habla de un revalúo inmobiliario. Son dos cosas distintas y yo creo que el gobierno provincial, el gobernador, va a tener que definir qué es lo que piensa hacer, porque las respuestas son diferentes en cada caso y también hay que hablar y tener en cuenta cuáles son los porcentajes, ya sea de ese revalúo de ese impositivo o esta reforma tributaria que sea una cosa global, ver si va a ser un tema progresivo, ver de qué manera se va a dar. Entonces sí, estamos esperando una definición de parte del gobernador. Para los rosarinos va a tener directo impacto en el impuesto inmobiliario. Y sí, va a tener un impacto en el inmobiliario y hay que ver cómo se da, porque tampoco puede ser una cosa que sea general. Hay que analizar los distintos sectores. Nuestra ciudad tiene un contraste muy grande entre los distintos barrios y la capacidad contributiva de cada vecino, de cada ciudadano, y yo creo que eso debe ser tenido en cuenta también. Le pregunto por cómo es la relación adentro del PRO. Es decir, Sí. cada vez que un partido chiquito, bueno, no hay problema. El PRO ha crecido en votos, ha crecido en la incorporación de dirigentes que vienen de otro lado. ¿Cómo es la relación del PRO adentro del PRO Rosario? ¿Es armónica? ¿Ese crecimiento hace que aparezcan diferencias? Todo partido en crecimiento es sano que haya diferencias y que haya distintos puntos de vista, y creo que en eso estamos, en tratar de congeniar todos estos distintos puntos de vista para poder llevar adelante un proyecto en común. En este momento, ¿cuál es nuestro proyecto en común? Tener un candidato como Miguel del Cel a diputado nacional para el 2013, gobernador en el 2015 y un Mauricio Macri presidente. Ese es nuestro objetivo común. Para ese objetivo podemos tener distintos puntos de vista, pero estamos todos concentrados en eso. Hemos dividido la provincia, el diputado provincial Raúl Fernández es quien está a cargo del armado provincial, y bueno, se está trabajando, yo estoy trabajando fuertemente en Rosario, y en algunas localidades cercanas a Rosario. Luego tenemos la gente de Venado Tuerto, la gente de Reconquista, gente en Rafaela, en Esperanza, en Cañada de Gómez. Estamos con un buen armado. Dentro de este armado hay diferencias, porque hemos crecido. Eso es lo bueno, el crecimiento que nos permita tener distintos puntos de vista y salir fortalecidos de las diferencias.
Gracias por haber venido, Laura. No, gracias a usted. Estuvimos con la concejala Laura Huescam, hacemos el corte, conclusiones y se va el programa. Muchos dirigentes socialistas se preguntan cómo el Ejecutivo, cómo Mónica Fein, no lo echó a Chale antes de que se vaya. Algunos se quejan porque hubiese sido un gesto político fuerte y distinto ahora tener que aceptar que Chale renuncie. Ustedes, si son seguidores de este programa, lo habrán visto a Boazo más de una vez, despotricando contra el gobierno municipal como un opositor. Lo que hace la salida de Chale, que pertenece al sector de Boazo, es blanquear una situación que terminó la frutilla del postre, la cereza del arándano. ¿Qué es? Es la denuncia de coimas, de corrupción. Entonces me decían, Fein debería haber pedido que se vaya. Bueno, se fue Chale. Hay que ver ahora cómo sigue la relación, porque es una situación que se traslada al Consejo, donde solamente hay 4 legisladores socialistas. Claramente Miatelo expuso diferencias concretísimas con la nueva conducción del peronismo rosarino. No hay ninguna unidad total como dicen algunos. Fue muy claro Miatelo en reivindicar a María Eugenia Bielsa y en decir la conducción de Tognoli en el PJ local no nos representa. Y el caso de Huescam, el PRO va creciendo, estas rupturas entre socialistas radicales, bueno, le da más margen al PRO. Dice Huescam, no creo que Boazo sea candidato a concejal nuestro en 2013, pero sí que puede ser el candidato a intendente en 2015 porque Boazo necesita los votos del PRO para llegar a la intendencia. Fíjense ustedes cómo ya se despierta la política, aunque se dijo que el 2012 era un año plenamente de gestión. Se van a adelantar las elecciones nacionales. El gobierno nacional va a adelantar las elecciones a diputados y eso va a hacer que en enero, en febrero, en marzo, en abril, los partidos tengan que tener listos a sus postulantes o al menos tener listas sus estrategias. Terminó el programa, volvemos en 7 días. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves